movimiento que lo utilizamos todos los organismos animales, necesitamos mucha energía en forma de ATP y la glucólisis no es suficiente para eso. ¿Por qué? Porque la glucólisis me está generando solamente 2 moléculas de ATP. Si yo me voy a borrar aquí. Si yo me voy por la vía anaeróbica, yo no voy a tener la decarboxilación oxidativa del piruvato. O si tengo un metabolismo muy acelerado y estoy generando demasiado NADH, mucho más de lo que me lo estoy consumiendo, voy a frenar y solamente voy a poder tener glucólisis. Ciertamente la glucólisis me está generando ATP, aquellos dos que tenemos allá, y me está generando NADH. Pero, si yo tengo un exceso de NADH, porque estoy haciendo la glucólisis muy fuerte, porque estoy haciendo mucho ejercicio, este NADH2, ¿qué va a ocurrir? Se puede acumular. Pero si además no tengo oxígeno suficiente, voy a seguir acumulando este NADH, porque no se puede ir a la cadena transportadora de electrones si no tengo oxígeno. O si una fracción se está yendo a la cadena transportadora de electrones, pero yo estoy generando demasiado porque tengo una actividad física sumamente fuerte, se me puede bloquear y me va a acumular. Si se empieza a acumular el NADH, para evitar que se acumule y se siga frenando toda la vía metabólica, yo voy a utilizar el piruvato que estoy generando aquí en la vía glucolítica para eliminarlo a él. Reduzco el piruvato y voy a generar el ácido láctico. Pero lo que voy a seguir generando va a ser 2 moléculas de ATP. Si no tengo oxígeno, esto nunca se me va a ir a la cadena transportadora de electrones. Entonces lo que estoy generando aquí es nada más 2 moléculas de ATP. La cadena transportadora de electrones me va a garantizar que yo voy a tener aproximadamente entre 28 y 32 moléculas de ATP. No sacamos la cuenta, ya la vamos a sacar. Entonces, como el rendimiento energético es muy bajito para un ser vivo, animal o aeróbico, si yo le corto la cadena transportadora de electrones, yo voy a asegurar o que se muera o que simplemente no se reproduzca más. Si yo estoy hablando de microorganismos, puede quedar, algunos de ellos tienen capacidad de generar algunas esporas. Adelante. Alguna levadura puede causar alguna espora, sin embargo, las levaduras tienen capacidad de irse por metabolismo anaeróbico. Ellos tienen otra forma. Pero los organismos animales no. Entonces, al eliminar, al bloquear la cadena transportadora de electrones, yo no voy a tener la generación de suficiente. Fíjense, me voy de este lado. En presencia de oxígeno, yo estoy generando mi metabolismo oxidativo completo. Esta es la oxidación completa de la glucosa. Cuando yo me voy, glucólisis, decarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, yo la estoy oxidando totalmente. ¿Por qué la estoy oxidando totalmente? La descompuse totalmente en dióxido de carbono. Vamos a colocar aquí NADH, no voy a colocar todavía el agua. Y en el interín, unas poquitas moléculas de ATP. Aquí en el ciclo de Krebs y aquí en la glucólisis. Este NADH se va a ir a la cadena transportadora de electrones y me va a generar ATP y agua. Quiere decir que rompí toda mi molécula de glucosa. La oxidé totalmente. Le quité todos los hidrógenos, todos los enlaces de carbono-carbono, oxidé todo eso. La descompuse totalmente. En esta descomposición total de la glucosa, no me traje el borrador, no me voy a detallar ahorita. ¿Qué estoy generando? Tengo 2 NADH aquí, más 2 NADH aquí, por molécula de glucosa. 2 y 2 son 4. Y 6, porque esta 3 es una sola. Y 6 tengo 2 y 2 son 4 y 6 son 10 moléculas de NADH.
FADH no genero aquí, pero genero aquí. Voy a generar 2 FADH. Y ATP directamente genero 2 en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs por molécula de glucosa. Entonces, yo voy a tener aquí aproximadamente, dijimos que podíamos gastar hidrógeno en el transporte de ATP y en el transporte también del fósforo inorgánico. Entonces, no los voy a tener netamente, voy a tener aproximadamente 2.5 ATP por NADH, por cada molécula de NADH. Y voy a tener aproximadamente 1.5 de ATP por cada molécula de FADH. 1.5 por 2 me va a dar 3 moléculas de ATP. Yo no sé por qué puse 2 aquí. 4. ¿No están pensando? 2 ATP del ciclo de Krebs y 2 de la glucólisis me da 4 ATP que genero directamente lo que llamamos a nivel de sustrato. Y 2.5 por 10, ¿cuánto es? 25. ¿25 más 3 más 4? 7 más 25. 28. 32 moléculas de ATP. He dicho otra fecha. Si yo oxido la glucosa totalmente me va a dar 2 ATP. Si yo me voy por vía fermentativa, lo que voy a obtener por cada molécula de glucosa van a ser 2 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque por vía fermentativa este NADH no va a la cadena transportadora de electrones y este piruvato sigue liberando hidrógeno y dióxido de carbono. Porque el NADH reduce el piruvato y me forma el ácido láctico. Ese ácido láctico va al hígado, en el hígado me forma glucosa y nuevamente se hace el proceso de glucólisis. ¿Y qué me va a generar? 2 moléculas de ATP nada más. Entonces, si yo corto la cadena transportadora de electrones, ¿cuánta energía estoy quitando? Cantidad industrial de energía por cada molécula de glucosa. Ok, la siguiente. Ahora sí. Ya oxidamos completamente la glucosa, ya obtuvimos la energía, ya vieron de qué manera generábamos ATP. Ya saben por qué es importante la oxidación. La oxidación de la glucosa me va a generar todos los hidrógenos y algunas moléculas de ATP, aunque poquitas que voy a obtener directamente en ese proceso de oxidación. Pero yo voy a generar una cantidad de NADH que me va a rendir en la cadena transportadora de electrones unida a la fosforilación mediada por la ATPasa, me va a rendir muchas moléculas de ATP, aproximadamente 32 moléculas de ATP. Eso que vimos nosotros, vete un poquito hacia atrás, por favor, otra vez. ¿Cómo compraste? Esto que está aquí, como Ay, el proceso de cambio de conformación está dada por la rotación del eje, que es quien va a cambiar el estado conformacional de las fracciones catalíticas. Esto lo llamamos catálisis rotacional. Y esa catálisis rotacional, porque el eje está rotando, está generado por el gradiente de protones que genere en la cadena transportadora de electrones. Voy a repetir. La síntesis de ATP se llama o se le denomina catálisis rotacional porque quien induce la actividad catalítica de la enzima, de la ATPasa, es la rotación del eje. ¿Y quién me induce la rotación del eje? El flujo de protones a través de las subunidades C. ¿Y quién me genera el gradiente de protones que va a fluir a través de esta subunidad? La cadena transportadora de electrones. ¿Y quién me va a inducir a la cadena transportadora de electrones y el bombeo de esos protones? El NADH y el FADH.
¿Cómo lo genero? Por oxidación de la glucosa. Entonces la oxidación de la glucosa me está dando todos los electrones que necesito para mover las bombas de la cadena transportadora de electrones que me van a generar el gradiente de protones que me van a generar la catálisis rotacional. Ahora sí, cambiamos de tema. No. Ciertamente, la glucosa nos va a rendir una buena cantidad de energía cuando la oxidamos completamente. Y ya dijimos que muchas, o la mayoría, o todas las células utilizan, estamos hablando en el mundo animal, a la glucosa para la producción de energía. No estoy diciendo que sea la única fuente, oído al tambor con eso, no es la única fuente, sino que todas las células animales tienen la capacidad de utilizar a la glucosa como fuente de energía. Pero además, la glucosa me sirve a mí para generar dos moléculas que son sumamente importantes para el metabolismo, ya sea anabólico o catabólico, pero principalmente anabólico. Es decir, que voy a generar a través de la glucosa algunos metabolitos que yo voy a utilizar para sintetizar macromoléculas. El NADPH se parece mucho al NAD, pero tiene un grupo fosfato. Ese grupo fosfato no está ahí por carambola, ese grupo fosfato está allí porque es energético. Y este es un hidrógeno que lo voy a utilizar no para llevarlo a la cadena transportadora de electrones, sino para incorporarlo a otras moléculas más pequeñitas para reducirlas y generar moléculas mucho más grandes. ¿Por qué digo reducirlas? Porque si yo le estoy cediendo estos iones hidruros, las estoy reduciendo. Y lo utilizo, el NADPH, lo utilizo cuando necesito construir moléculas que estén reducidas. Cuando nosotros veamos síntesis de ácidos grasos, vamos a ver al NADPH tener una función. ¿Por qué también el NADPH es importante? Yo he ido al tambor, estoy de espalda, pero yo me imagino que ustedes están escuchando. Ven que yo voy a jugar pollito inglés y en lo que volteo para acá ustedes perdidos y en lo que los miro cuando van a prestar atención. El NADPH también es sumamente importante porque estos hidrógenos, que lo llamamos nosotros poder reductor, lo utilizamos nosotros para la glutatión peroxidasa, que ya vamos a ver dónde la vamos a utilizar. El glutatión es sumamente importante porque el glutatión transfiere el glutatión reducido. ¿Quién reduce el glutatión? El NADPH. El glutatión reducido participa, es sumamente importante en la eliminación de radicales libres. Entonces, por eso está de moda ahorita que a la gente le dan sueritos con glutatión para evitar el envejecimiento, entre comillas. Porque los radicales libres que tienden a destruir, ciertamente eso es verídico y es así, los radicales libres tienden a destruir biomoléculas, sobre todo de la membrana celular. Entonces, obviamente, destruyen a la célula. Entonces, para evitar que eso ocurra, la gente, como no tiene una buena alimentación, entonces se pasan sueritos ricos en glutatión. El glutatión reducido es sumamente importante para evitar los radicales libres, para eliminar los radicales libres. Bueno, dentro de media hora vamos a ver. Entonces, este NADPH es sumamente importante, ¿por qué? Porque me reduce el glutatión y también lo utilizo en procesos de biosíntesis. Y este R5P, que es la ribosa 5-fosfato, nada más y nada menos que es la que forma parte, es la ribosita que forma parte del ATP y es la que forma parte de nuestros ácidos nucleicos en el ADN y en el ARN. Entonces, para los procesos biosintéticos son sumamente importantes para mantener buenas concentraciones de ATP, de todas las formas ATP, GTP, AMP, ADP, nosotros necesitamos a la ribosa 5-fosfato.
¿Por qué? Porque es la que forma parte, junto con la base nitrogenada, es decir, junto con la adenina, junto con la guanina, que son los que hemos visto hasta ahora, del ATP y del GTP, van a formar parte de esa adenosina. Ok. Quiere decir que esta es una ruta metabólica que también tiene su importancia. No solamente la glucosa la voy a utilizar allá para formar energía, sino que también la voy a utilizar para generar NADPH y ribosa 5-fosfato. La ruta metabólica mediante la cual nosotros podemos generar NADPH y la ribosa 5-fosfato es a través de la ruta de la pentosa fosfato. Vamos a ver qué sea la pentosa. Inicialmente, la glucosa, igual que la glucólisis, es fosforilada. Como dije, en lo que la glucosa entra a la célula la fosforila. Esa glucosa 6-fosfato que se genera, nosotros vamos a tener en esta ruta metabólica lo que llamamos una ruta o una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Si decimos que tiene una fase oxidativa, quiere decir que en esta oxidación vamos a perder hidrógeno. ¿Quién nos va a perder? La glucosa. Solo que en este caso, fíjense que en la glucólisis fosforilamos, después isomerizamos, después formamos la fructosa también la fosforilamos, no son esa misma ruta. Aquí vamos a tener otra reacción. Inicialmente sí, fosforilo la glucosa, pero luego a través de una deshidrogenasa voy a oxidar a la glucosa y eso me va a formar a mí el fosfogluconato. Y en este caso, la deshidrogenasa que yo voy a utilizar, no va a utilizar NADH, sino NADP, y me va a formar NADPH, mi primer poder reductor. Y aquí en este caso, lo que indica, no solamente indica que este NADPH yo lo puedo utilizar para reducir el glutatión, a través de la glutatión reductasa. Y voy a generar el glutatión reducido, que es el que voy a necesitar para poder eliminar mis radicales libres. Ok, ese fosfogluconato también lo voy a oxidar nuevamente. En este momento yo voy a tener un proceso de carboxilación oxidativa y yo venía, la glucosa tiene 6 carbonos, yo venía con una molécula de 6 carbonos. Aquí voy a generar entonces una molécula que es la ribulosa 5-fosfato. En este proceso de oxidación también voy a generar NADPH. Yo lo puedo seguir utilizando para la formación de glutatión o lo puedo llevar a el proceso biosintético. Aquí estamos colocando como ejemplo como precursor de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son sumamente reducidos y cuando nosotros lo vamos a sintetizar, lo reducimos a través del NADPH. Ok, esta ribulosa 5-fosfato puede isomerizar a ribosa 5-fosfato. Si el organismo necesita de la ribosa 5-fosfato, esto va a isomerizar. La ribulosa isomeriza a la ribosa 5-fosfato y me la voy a llevar para la síntesis del ATP, para la síntesis del GTP, para la síntesis de ADN o de ARN. Pero, si yo no necesito, no tengo demanda en la célula de ninguno de estos elementos, esta ribulosa 5-fosfato se va a ir a una cantidad de reacciones entre las moléculas de ribulosa 5-fosfato que se van generando para poder seguir generando el poder reductor. ¿Por qué es importante el poder reductor? Porque en el metabolismo, en el metabolismo animal, constantemente estamos generando radicales libres. En la cadena transportadora de electrones sí es chéverísima, es buenísima, porque me está generando mucha energía. Pero el hecho de yo agarrar el oxígeno, disociarlo y que ese oxígeno espere a los electrones y al hidrógeno para formar agua, induce a que ese oxígeno me genere radicales libres, se escape de la cadena transportadora de electrones y me genere radicales libres. Nosotros tenemos mecanismos de protección contra eso y en ese mecanismo de protección utilizamos ese glutatión reducido. Entonces, como constantemente yo estoy generando energía a través de la cadena transportadora de electrones, yo tengo que estar generando constantemente NADPH.
Entonces, si yo no tengo demanda de la ribosa 5-fosfato, este ciclo lo que va a hacer es devolverse para seguirme generando esa glucosa 6-fosfato a partir de la ribulosa. ¿Cómo lo hace? Y ahí es cuando nos vamos a lo que llamamos el ciclo de la pentosa. ¿Por qué es el ciclo de la pentosa? Porque esta, que tiene 5 azúcares, hace varias reacciones fusionándose con ella misma, es decir, yo genero una de una glucosa, pero de otra glucosa genero otra ribulosa, y de otra glucosa voy a generar más ribulosa. Entre esas ribulosas, si esto no tiene demanda, yo lo que voy a hacer es, van a reaccionar entre ellas para después de una serie de reacciones me generen glucosa 6-fosfato y esto se pueda seguir dando. Yo voy a estar consumiendo glucosa para generar energía a través de aquella vía, pero hay otra parte de la glucosa que yo voy a estar utilizando para generar NADPH. La siguiente. ¿No vinimos a clase a dormir? Si vas a estar en el salón de clase, te sientas. Porque si yo me acuesto ahorita también me duermo. Senta ahí. Porque aquel puede estar acostado sin dormir. Yo no soy bien pelado. Pero tú no. Siéntate. Ok. ¿Qué es lo que llamamos nosotros el ciclo de la pentosa fosfato? Lo dijimos. Esta ribulosa va a reaccionar con otra pentosa. Parte de esa ribulosa, así como isomeriza a ribosa 5-fosfato, también puede isomerizar hacia ciclosa a través de una enzima distinta, a través de una epimerasa. La ribosa 5-fosfato la generamos a través de una isomerasa, pero esta a través de una epimerasa. Esa ribulosa 5-fosfato, cuando yo tengo exceso de esa ribulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato no me la estoy consumiendo, entre los isómeros que puede generar se condensan, tienen una especie de reacción, porque hay como si fuera una condensación, pero no me van a dar un producto de 10 carbonos, sino que me van a dar, por un lado, un gliceraldehído y por otro lado una pseudoestulosa, una de 7 carbonos y una de 3 carbonos. Entre ellos, normalmente, ¿qué procesos, qué enzimas están participando en este proceso? Los llamamos nosotros transacetilasa. ¿Por qué? Porque son las que se encargan, ¿no? Son las que se encargan de transferir a estos grupos de carbono como acilo, como grupos acilo, por eso le llamamos transacetilasa, para poder generar estos procesos de reacción entre estas moléculas de carbono. En una primera reacción entre la ribosa 5-fosfato y la celulosa 5-fosfato, se me va a generar una de 3 carbonos, que es el gliceraldehído, y por el otro lado una pseudoestulosa. El gliceraldehído yo puedo hacer dos cosas. O me la llevo para seguir trabajándola allá como si fuera en la glucólisis, lo puedo seguir procesando por glucólisis, o puedo condensarlo nuevamente a través de una transaldolasa y entonces voy a generar, por un lado, una eritrosa que tiene 4 carbonos y por otro lado, una fructosa 6-fosfato. Fíjense que el gliceraldehído puede entrar en la glucólisis. La fructosa 6-fosfato puede entrar también en la glucólisis si yo voy a generar energía. Y esta eritrosa la uno con otra sinulosa para formar, por un lado, fructosa 6-fosfato y por otro lado, el gliceraldehído 3-fosfato. Pero fíjense. Esta fructosa 6-fosfato es un isómero de la glucosa, ¿se acuerdan? Sí. Ok, entonces yo o la uso en la glucólisis o la vuelvo a utilizar aquí como glucosa 6-fosfato. Igualmente aquí con el gliceraldehído, no nos vamos a meter todavía con la gluconogénesis porque ustedes no lo han visto. Pero yo lo puedo llevar, para generar un poquito más de energía. Porque el gliceraldehído 3-fosfato es un metabolito de la glucólisis. Y cuando yo oxido el gliceraldehído 3-fosfato obtengo NADH. Deben de acordarse, porque ya eso lo vimos la semana pasada y esa parte la deberían de tener estudiada. Entonces,
En este ciclo, que lo llamamos el ciclo de las pentosas, yo puedo restituir la glucosa simplemente por isomerización de la fructosa. Si tengo mucha carencia de glucosa, si voy en hígado, voy a irme gluconeogénesis a través del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué ocurre? Esto es cíclico. ¿Por qué decimos que es cíclico? Porque esta fructosa, lo acabo de decir, me puede generar por isomerización la glucosa que yo necesito aquí. ¿Y qué va a hacer la glucosa? Generar nuevamente la ribulosa 5-fosfato, que puede formar cualquiera de estos dos isómeros. Si lo necesito, lo utilizo. Pero si no lo utilizo para los procesos biosintéticos. Pero si no lo necesito para los procesos biosintéticos, lo voy a emplear para este ciclo de acá. Entonces, la primera fase que tenemos nosotros es una fase oxidativa, la que me va a generar la ribulosa. Y ya la segunda fase, si no necesito la ribosa 5-fosfato para procesos biosintéticos, entonces se va a condensar con el otro isómero para dar el ciclo que me va a generar o fructosa o glucosa 6-fosfato. Depende de lo que necesito. Si tengo una alta demanda energética, esto va a entrar en ciclo en la glucólisis, esto va a entrar en glucólisis, esto va a entrar en glucólisis. Pero si no tengo tan alta demanda de energía, me voy a generar la glucosa 6-fosfato y se va a repetir el ciclo. ¿Para qué? Para seguir generando NADPH. ¿Que quede eso claro? Esa es la función de la pentosas. La ruta de la pentosa fosfato, principalmente la función de ella es la generación de NADPH y ribulosa 5, y la ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato es la que me va a generar la ribulosa 5-fosfato. Si no tengo demanda de esto, ella tiene que seguir funcionando para generar el NADPH. Entonces, no se me acumula la ribosa 5-fosfato porque normalmente los productos cuando se acumulan inhiben el resto de la ruta metabólica, el inicio de la ruta metabólica. Como yo necesito que se forme esto, porque si yo estoy generando energía, estoy generando radicales libres. Como yo necesito esto para solucionar el problema de los radicales libres, entonces la utilizo a través de esta parte de la ruta pentosa, que lo que hago es unir dos pentosas para formar metabolitos o del ciclo de Krebs o que me reinicien la ruta. Como dije, depende de lo que necesite la célula. Constantemente necesitamos NADPH. Entonces yo necesito principalmente que esto se me devuelva a la glucosa 6-fosfato para poder seguir generando energía. ¿Qué me lo va a sacar? Ya va. ¿Qué me va a sacar de este ciclo, que no se da este ciclo para reanudar la glucosa 6-fosfato, que yo necesite la ribosa 5-fosfato para los procesos sintéticos? Porque por esta vía es una de las vías principales que lo voy a hacer. Ajá, que me iba a preguntar. Ese metabolismo se produce también en el ciclo de la glucólisis, ¿no? La ribosa no. No, No, pero la fructosa. La fructosa Sí. y el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. La siguiente. Ah, Ok, solo para conocimiento no lo voy a preguntar. Cuando nosotros generamos NADH en el citosol, porque fíjense que nosotros dijimos, desde la decarboxilación del piruvato para adelante estamos dentro de la mitocondria. Ahí no hay problema porque el NADH lo estamos generando allí. Pero el NADH, la membrana de la mitocondria, no es permeable al NADH. El NADH, para poder entrar en la mitocondria, es decir, el que estamos produciendo por glucólisis y realmente pueda generar energía, es introducido a través de una lanzadera. ¿Por qué se llama lanzadera? que lo lanzan. Sí lo lanzo, prácticamente. Utilizamos un mensajero. ¿Por qué utilizamos un mensajero? Bueno, él no puede ir directamente. A usted le encantan los ejemplos de los novios. El novio se peleó con la novia. Se portó mal. ¿O la novia fue la que se portó mal? No, pero que las mujeres nunca Le se hizo una portan. odiosidad que no meritaba y él se disgustó. Y ella le escribe y él no le responde. Y lo llama por teléfono y él no la atiende. Entonces ella utiliza un amigo de ambos. Sí. Ahorita le habla por fulano, ¿qué fue lo que pasó? Que yo no quise hacer eso. Yo metí la pata, no quería hacer otra cosa y bueno, y eso fue lo que Un salió, intermediario. Eso no es sin querer, eso es un problema que hay que solucionar.
utilizamos un mensajero. A veces el mensajero resulta y a veces no. Pero el mensajero normalmente ablanda el camino. ¿Por qué el mensajero ablanda el camino? Porque la persona no tiene ninguna molestia con esa otra persona. Y por lo menos lo va a escuchar. Después tomará su decisión. Pero va a escuchar. El mensaje va a llegar. Ya él verá qué hace con el mensaje. Pero el mensaje llegó. Usted utilizó. O lo que hace mucha gente ahorita. Tenemos muchos familiares afuera y enviar cosas es muy costoso. Alguien va a viajar. Tú le puedes llevar, uno escoge algo que no sea tan pesado y tal, porque es todo otro problema. ¿Le puedes enviar algo? Sí, entonces uno le envía con una persona porque usted no está en la capacidad de viajar. Puede ser que tenga la platica, pero no tiene visa, o no tiene pasaporte, en fin. Entonces usted, como no puede viajar usted, le envía. E igualmente llega el mensaje. Es lo que pasa aquí. El NADH no puede pasar por la membrana, entonces utiliza un transportador. Pero no hay un transportador para el NADH. El NADH, ¿qué hace? ¿Qué es lo importante de él? Los hidrógenos. Entonces, él le transfiere los hidrógenos al malato. No es primera vez que vemos el malato. El malato es un metabolito del ciclo de Krebs. El malato, cuando recibe, cuando se reduce, hace al contrario. Nosotros oxidamos el fumarato. Perdón, el malato para formar el oxalacetato. En este caso, ¿qué hacemos? El oxalacetato lo reducimos y formamos el malato. Ese malato que recibe los hidrógenos que le está dando el NADH pasa a través del transportador. ¿Por qué? Porque el malato sí es recibido por el transportador. Pero el transportador dice, sí, ciertamente yo debo entrar al malato. Pero cuando el malato entra, debe salir el alfa-cetoglutarato. Es decir, es un intercambio. Vamos con el malato. Después hablamos del intercambio. El malato trae los hidrógenos del NADH. Entonces, cuando entra el malato a la mitocondria, viene un NAD oxidado y le quita los hidrogeniones, se reduce y me forma el NADH. Quiere decir que yo aquí lo transformé, lo trajo para acá y lo vuelvo a transformar. Quise enviar NADH, estoy recibiendo NADH. ¿A quién estoy utilizando para transportar los hidrógenos? Al oxalacetato, pero realmente lo transformé en malato. El malato es el que me está transportando los hidrógenos. Cuando el malato se oxida, y ya eso lo vimos en el ciclo de Krebs, me rinde oxalacetato, me queda oxalacetato. Ese oxalacetato pasa a aspartato. El aspartato es un aminoácido. Como es un aminoácido, tiene un grupo amino. Pero el esqueleto de carbono que tiene el aspartato es el mismo oxalacetato. ¿Qué quiere decir? El oxalacetato es como un aspartato pero sin nitrógeno. Y al revés, el aspartato es un oxalacetato al que le pusimos un nitrógeno. ¿Por qué hace eso? Porque por cada malato que entra, debe salir. Por eso se llaman lanzaderas. Debe salir un aspartato. Si el aspartato no sale, el malato no entra. Así de sencillo. Esto trabaja de forma coordinada. Las lanzaderas trabajan de forma coordinada. ¿Qué hacen las lanzaderas? Intercambian un elemento por otro para que eso siga funcionando sin que haya pérdida de energía. ¿Quién le transfiere el grupo amino al oxalacetato? El glutamato. El glutamato le transfiere el grupo amino, él queda como alfa-cetoglutarato y el oxalacetato, al tomar el grupo amino, se convierte en aspartato. Entonces sale como aspartato. Sale como aspartato. Pero aquí, para poder regenerar nuevamente el oxalacetato, que es el que va a recibir el NADH, ¿qué es lo que hace? Entrega nuevamente el nitrógeno. Para pasar por aquí necesita el nitrógeno, pero aquí no lo necesito. Lo que necesito aquí es el oxalacetato para poder recibir el NADH, formar el malato y entrar. Entonces, ¿qué hace aquí?
El aspartato le da al alfa-cetoglutarato el nitrógeno y forma nuevamente el glutamato. Él queda como oxalacetato y queda disponible para recibir otro NADH y poder pasar como malato. ¿Qué ocurre? Para que esto pueda ocurrir, yo tengo que nitrogenar aquí adentro y desnitrogenar aquí afuera. Entonces, cuando yo pierdo mi grupo de amonio aquí, que se lo paso al alfa-cetoglutarato, formo el glutamato nuevamente. El glutamato es el que me va a ceder aquí el glucoamino. Entonces, no ha pasado nada. Es como que usted le dio a la persona para que le enviara algo y de allá regresaron otra cosa para acá, me restituyó a mí y además le dejaron algo a la persona que envió, que uno lo debe hacer, por cierto, es una norma de cortesía. Si yo voy a utilizar a alguien para que envíe algo le tengo que dar a cambio. No es a cambio, es de agradecimiento. Algo, para que esa persona entonces no le parezca un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es peso, 50, 100 gramos, 200 gramos, es menos que le va a meter en su maleta, porque son suyos. Y eso es platica cuando uno va a viajar al exterior. Mucha platica. Entonces, aquí todo el mundo sale ganando. ¿Por qué? El malato entra, para poder salir tiene que salir como aspartato. Le tiene que quitar el nitrógeno a alguien. ¿Va a dejar aquí esto así? No. Él sale y el nitrógeno lo cede acá y forma el glutamato. El glutamato entra, cede el nitrógeno y sale como alfa-cetoglutarato. Entonces, el glutamato está girando también, entra como glutamato, sale como alfa-cetoglutarato, entra como glutamato, sale como alfa-cetoglutarato, y el aspartato y oxalacetato también lo está intercambiando. Y todo queda como que no ha pasado nada. ¿Y qué hice? Metí el NADH de acá para allá. ¿Entró el NADH? No, entraron solo los hidrógenos, pero también se me formaron. No se lo tienen que aprender. Pero eso es lo que llamamos nosotros la lanzadera del NADH, para que el NADH pueda entrar desde el citosol hasta la mitocondria. ¿Por qué? Porque en la glucólisis que generamos 2 ATP allá arriba, 2 ATP no, le generamos 2 NADH, tienen que entrar a la mitocondria para que pueda producir energía. Ahora sí, la siguiente. La siguiente vez lo digo. Ok, vamos aquí. Estamos en nuestra cadena transportadora de electrones. Nuestra cadena transportadora de electrones genera ciertos oxígenos reactivos, lo que llamamos nosotros el superóxido. Eso lo genera en el complejo 4 y también en una interacción con la ubiquinona, con el oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? El oxígeno me genera un ion que es sumamente reactivo, imagínense. Encima de todo está supercargado iónicamente negativamente. Es un anión, lo que llamamos nosotros el anión superóxido. Para poder neutralizar ese anión superóxido, la célula, aquí no aparece la otra, pero también es un mecanismo que utilizamos, que hace la célula. A través de la glutatión peroxidasa, él va a transformar este oxígeno, el anión superóxido, lo transforma en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno tiene 2 mecanismos de ser eliminado y formar agua a partir de él. Uno es a través de la reducción con el glutatión. Como esto es H2O2, para formar agua, yo este oxígeno, tengo 2 oxígenos. Yo de aquí necesito sacar 2 moléculas de agua. Para poder sacar 2 moléculas de agua, le transfiero otros 2 hidrógenos. ¿Quién se los transfiere? El glutatión reducido. Viene el glutatión reducido, cede los hidrogeniones, se forma la otra molécula de agua y él queda oxidado. ¿Quién me lo va a recuperar? El NADPH que yo produje en el ciclo de la pentosa fosfato. Ok, la otra vía que utiliza la célula es a través de la catalasa, que creo que todo el mundo la conoce. ¿No? Cuando usted le agregan en una herida, que usted le agregan peróxido de hidrógeno, que eso hace muy bonito porque está reaccionando con la catalasa que tiene en su sangre y en su pelo. Sepa. ¿Qué hace la catalasa?
la catalasa hace lo mismo. La catalasa convierte el peróxido de hidrógeno en agua. Y de esta manera nosotros eliminamos este neón superóxido que con frecuencia se genera en la cadena transportadora de electrones. La siguiente.